Un saludo a Lizeth Morales Guita de Unilogista, Caldas, Antioquia, Colombia. Buenas tardes desde Morelia, Michoacán, México. Buenas tardes de Postulantado Morandini. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes desde Bolivia. Muy buenas tardes a toda la familia lasallista de La Relal. Es un gusto poder encontrarnos, aunque sea por este medio de manera virtual. Soy el hermano Eduardo y nuevamente damos la bienvenida a todos a estas jornadas de reflexión en el marco de la celebración del año de la catequesis. Durante estos 4 días hemos organizado desde la red de evangelización pastoral y catequesis algunos encuentros que intenta hacer una aproximación, algunos intentos iniciáticos de seguir profundizando en nuestra formación catequética, teológica, para que también sea de un insumo importante en la labor que realizamos en los distintos lugares en donde estamos y hacemos presencia lasallista. Y vamos a hacerlo, como siempre, encomendándonos a nuestro buen Dios. El día de ayer que hemos celebrado la fiesta de la Trinidad, que sea justamente su amor y su comunión la que nos impulse a seguir siendo presencia evangelizadora, presencia también de la fraternidad en cada uno de los lugares en donde estamos. En esta oportunidad contamos con la presencia del hermano Daniel Niño, quien nos va a ofrecer un taller acerca de la lectura de la palabra. La dinámica es muy sencilla. Escucharemos al hermano Daniel en su ponencia, en su charla. Cualquier inquietud, duda, la pueden ir registrando ahí en el chat para que los últimos 10, 15 minutos podamos hacer lectura de ellas y el hermano Daniel pueda también ir respondiéndolas. Me permito hacer la presentación. Recordando, como siempre, a todos los que están presentes que podamos mantener, estar al tanto de que nuestro micrófono esté silenciado para no estar interrumpiendo. De igual manera, para que todo esto sea fluido, tratando de aprovechar el máximo posible la hora que tenemos programada. Ahora sí, el hermano Daniel Felipe Niño López es colombiano, pertenece al distrito lasallista de Bogotá. Es licenciado en Educación Religiosa de la Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia. Magíster en Ciencias Bíblicas y Arqueología de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, Italia, y actualmente es doctorando en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima. Recientemente ha hecho parte de la comunidad La Salle de Tabatinga, en Brasil, en la triple frontera entre Brasil, Colombia, Perú, en el corazón de la Amazonía. Por ello es coordinador del Núcleo Juventudes de Amazonía de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Hace parte del equipo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica y apoya la reflexión del programa universitario amazónico. Así que sin más preámbulo, nuevamente agradecido por la presencia de todos ustedes, voy a ceder la palabra al hermano Daniel para que comience con su charla sobre la lectura de la Biblia. Hermano Daniel, adelante. Muy buenas tardes para todas y todos. Muy feliz de poder estar aquí con ustedes, agradeciendo especialmente al hermano Eduardo y al hermano César Pablo por esta invitación tan especial. Bueno, el hermano Eduardo ya contó algo de mi experiencia. Solo quisiera agregar algo, y es que justamente cuando yo estudiaba mi licenciatura en educación religiosa en la Universidad La Salle de Bogotá, hubo un profesor que prácticamente nos acompañó a lo largo de todos nuestros estudios en la universidad en torno a la Biblia. Y fue fue esta experiencia la que me marcó tanto, que me impresionó y me llevó después a estudiar la Biblia. De manera que yo puedo decir que hay dos cosas en la vida que me hacen trasnochar, no sentir hambre, frío, sueño ni calor, y que puedo hacerlas de manera constante
y tranquilamente. Una son las matemáticas, que adoro y que me apasionan, y la segunda es la lectura de la Biblia. Cuando tengo delante de mí un texto bíblico, hay un vínculo especial que me une a la Biblia, y entonces es ese vínculo que tengo, esa pasión, lo que me lleva a estudiar la Biblia. Y un segundo comentario es que cuando tuve esta experiencia de estudio en Medio Oriente de la Biblia, eh, un profesor nos contaba que uno de los rabinos, cuando iba a enseñar Biblia en hebreo, se dice: voy a aprender Biblia. Entonces, este profesor, que es italiano, le preguntó al rabino: rabino, ¿pero por qué dice que va a aprender Biblia si usted es el profesor y es el que va a enseñar? Y entonces el rabino le dijo: lo que pasa es que cada vez que leemos la Biblia y enseñamos sobre ella, estamos aprendiendo. Entonces, pues los invito a tener este espacio de aprendizaje mutuo en torno a la Biblia. He preparado una presentación muy sencilla, simple, que espero que no sea distractora, sino que al contrario nos ayude a, a focalizar nuestra mirada en algunos elementos sobre los cuales quisiera llamar la atención. Bueno, entonces me han pedido que haga una pequeña introducción a la lectura de la Biblia, y pues vamos a tratar de hacer esto en pequeño. Y lo primero que quisiera decir es que hay una ventana entre la Biblia y la vida. Y esto es fundamental. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que preguntarnos un ¿para qué? Las preguntas del por qué nos llevan a justificar, a buscar explicaciones que están en el lado más de los argumentos racionales. Mientras que cuando preguntamos el para qué de las cosas, nos preguntamos por el sentido. Y espero que a lo largo de esta pequeña intervención que voy a tener, descubramos ese para qué leer la Biblia. Entonces, hay una ventana que existe entre la Biblia y la vida, y eso es lo que quisiera que descubriéramos aquí. Y para eso, pues lo primero es recordar: Dios nos habla en la vida. San Agustín decía que Dios escribió 2 libros, el libro de la vida y el libro de la Biblia. Pero primero escribió el libro de la vida. Pues como bien lo sabemos, cuando leemos el libro del Génesis en el capítulo primero, encontramos la creación, o el relato de la creación sacerdotal, cuando Dios entonces crea el cielo y la tierra. Y la manera como Dios crea el cielo y la tierra es a partir de su palabra. Dios dijo y así fue. Y bueno, esto nos lleva a pensar en esa expresión que dicen: la palabra de Dios tiene poder. Es en ese sentido que se entiende la expresión: la palabra de Dios tiene poder. Porque Dios no tuvo que utilizar sus manos para moldear las cosas. Fue con su palabra que ocurrieron las cosas. A propósito de mi experiencia en la selva amazónica, debo decir que cuando hay una etnia, los Witoto, que hablan de la palabra como un elemento fundamental, y de hecho ellos también afirman que la palabra tiene poder. Entonces la palabra debe ser primero asentada, endulzada y luego amanecida. Asentar la palabra es tener clara la palabra en nuestra mente. Pero yo no puedo hablar sin antes haber asentado la palabra. La palabra después es pronunciada, ellos utilizan la palabra endulzada. Y yo creo que eso es un elemento también fundamental, decir que la palabra debe ser dulce, no debe ser amarga, ni dañosa, ni buscar hacerle daño a nadie. Y luego esa palabra es amanecida, es decir, es puesta en obra. Si mi palabra ha sido bien asentada, si ha sido endulzada, debe traducirse en obras, debe amanecer esa palabra.
todo eso yo lo entiendo también en este sentido de lo que encontramos en el capítulo 1 del Génesis. La palabra de Dios ha sido asentada, endulzada y amanecida en la creación toda. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Y un segundo ejemplo que quisiera usar a propósito de los pueblos indígenas, el pueblo Cocama, que es otro pueblo indígena amazónico, tiene un vocabulario diferenciado para, eh, para los hombres y para las mujeres. Si un hombre usa los términos de una mujer, no van a tener poder como cuando no va a tener poder porque las palabras que él tiene que usar son las palabras de un hombre. Y si una mujer usa las palabras de un hombre, tampoco van a tener efecto porque hay un vocabulario específico para ella. Son palabras que se refieren a lo mismo, pero que tienen una escritura, bueno, una pronunciación o una fonética diferente. Entonces, esto para decir, hey, la palabra de Dios tiene un poder impresionante. Si los pueblos amazónicos están convencidos que nosotros como seres humanos, en nuestra palabra también reside un poder, imaginémonos también cuánto poder existe en la palabra de Dios, que solo con ser pronunciada las cosas fueron ocurriendo. Y después de ese libro de la vida, entonces está también el libro de la Biblia. Pero ese libro de la Biblia fue escrito para entender el libro de la vida. El libro de la Biblia nos ayuda a entender ese libro de la vida. Eduardo, creo que hay algunas preguntas. Tal vez alguien está levantando la mano. Pueden escribir las preguntas en la sección de comentarios en el chat y después las vamos a recoger todas para poder responderlas. Bueno, entonces, eso es lo esencial. Dios nos habla en la vida. Para poder entender eso que Dios nos comunica en la vida, está un segundo libro de ayuda, que es la Biblia. ¿Y cómo entender la Biblia? La Biblia es como un espejo. Y pensemos, cada vez que nos paramos frente a un espejo, ¿qué es lo que buscamos? Vamos a hacer un minuto acá de silencio y preguntémonos, ¿qué hacemos cuando estamos frente a un espejo? Pueden escribir algunas respuestas ahí en el chat si lo desean y así vamos mirando. Está activo el chat, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Ya hay algunas respuestas, ¿sí las puedes ver? Sí, perfecto. Bueno, muy bien, entonces admiración o susto, nos admiramos, me fijo cómo estoy, me veo, ver y conocer nuestra historia, podemos ver cómo nos vemos, nos reflejamos, me miro, observamos, quedo mirando mi rostro, los detalles, verme, me arreglo, reflejo, reconocer nuestra imagen, nos vemos, nos valoramos, indagar, nos podemos sentir entendidos, veo cómo cambio, me observo, veo mis detalles. Bueno, todo eso, muchas gracias a todos por eso que nos cuentan. Entonces, todo eso que nosotros vemos frente a un espejo es también lo que nos permite la Biblia. La Biblia es un elemento que nos refleja a nosotros mismos. Me permite verme cómo estoy, indagar, ver los detalles. Me permite también arreglarme, arrumarme, porque voy a salir a la calle, me voy a encontrar con alguien especial o quiero sentirme bien conmigo mismo, conmigo misma y quiero entonces recurrir a este instrumento. La Biblia es también eso. Entonces, es un espejo que me ayuda a ver mi reflejo y que me ayuda a hacerme ver bien. Es algo que me devuelve y me aporta a mi imagen. Claro, desde otro escenario. Vamos a hablar no desde una estética física, sino más desde una estética interior. ¿Qué es lo que yo, en esta sociedad en la que estamos, que es tan exterior, tan volcada hacia la belleza externa o hacia la imagen? Bueno, ¿y yo en qué momentos tomo espacios para ver mi interior, para reflejar mi interior? Bueno, cada vez que leemos la Biblia debe ser un espacio para eso, o debería ser un espacio para eso.
Y también podemos comparar, perdón, la Biblia como una ventana. Una ventana que yo, pues que, ¿para qué me sirve una ventana? Quisiera que también nos detuviéramos a pensar para qué nos sirve una ventana y también podemos compartir en el chat. Mientras tanto, voy saludando a las personas que se unen desde Tarija, desde México, desde Santa Cruz, desde Buenos Aires, Argentina. Desde México se hablaron al inicio antes, La Salle Morelia. Desde Iquitos, en Perú, la profesora Yacel, ay, qué bueno. Desde Cochabamba, Bajío en México, San Pedro Sula en Honduras. Bueno, listo, acabado con esta sección de saludos. Quisiera entonces, por favor, cuéntenos para qué sirve esta ventana, para qué sirve una ventana. Ya hay aquí algunas preguntas, unas respuestas. Para ver más allá, para apreciar, ver el exterior, para ver lo que hay fuera, observo a mi alrededor, reconocer lo que hay afuera, para ver hacia afuera, para ventilar y dejar que entre luz. Saludos a La Salle Monterrey, a Guadalajara. Para ver el horizonte, refrescar el ambiente, observar que entre el aire y refresque, para ver más allá de lo que está muy cerca de mí, disfrutar del paisaje. Saludos en Loja, Ecuador. Para observar el exterior, para ver afuera o dentro, para observar el entorno, para apreciar lo que hay en el exterior y ventilar el interior, ver hacia afuera, para que vean de afuera hacia adentro, para que me vean a mí, para reflejarnos con el exterior, oportunidades que hay fuera, ambientar porque puede ser muy cerrado, reflexionar. Bueno, muy bien, para ver de qué estoy rodeada, para que entre luz, para conectar con la realidad exterior. Bueno, muy bien, excelente respuesta. Saludos a quienes se conectan desde León, desde Acapulco, desde Costa Rica y desde Puerto Rico. Bueno, todas esas respuestas nos sirven entonces para entender cómo la Biblia nos permite, saludos a Panamá también, Eugenia, nos permite, les cuento que ya somos 210 personas para que lo tengan en cuenta. Ojalá lleguemos al tope que son 1000 personas. Bueno, saludos en Venezuela y en Lima, Perú. Oigan, la Biblia es también entonces una ventana que me permite ver al exterior, que me permite ver hacia afuera, pero no para eso, solo para eso sirve una ventana. Me permite también que entre aire nuevo, porque a veces, como el cuarto de algunos jóvenes, ¿no? Huele un poco aguardado, huele un poco encerrado y se necesita que entre un aire nuevo para que entre luz. Para conectarme, decía alguien, para que me vean, ¿sí? También para reconocer otros escenarios y encontrar otros modos de vida. Eso es también la Biblia. Es algo que nos permite ver hacia otros escenarios y reconocerme de cara a esos otros escenarios. ¿Cuáles escenarios? Los de la Palestina y el mundo bíblico de hace más de 2000 años. Por lo menos 2000 años, pero hace más de 2000 años. Para entender esa realidad. Pero si yo no me atrevo a abrir la ventana y a ver hacia afuera, no me voy a enterar de nada. Entonces la Biblia me permite enterarme de otras realidades. Como lo están repitiendo, también nos permite ventilar, hacer que entren aires nuevos en mi vida, en mi existencia. Estamos en una sociedad, decía el Papa Francisco, de feliz memoria, decía el Papa Francisco, estamos en una sociedad autorreferencial. Todo soy yo, todo es lo único que importa soy yo soy la medida del mundo y no puede ser así. Papa Francisco decía, donde hay mucho yo, mi, no hay espacio para Dios. Entonces, la Biblia como una ventana nos permite eso, que pasemos de un discurso desde un discurso del yo, del mi, para reconocer otras realidades y que me permitan ver otros mundos, ser más empático y comprender otros escenarios. ¿Para qué? Para mejorar mi vida.
Es también, saludos en Venezuela y en Argentina, es también un medio para que entre aire nuevo, Fue lo que se hizo con el Concilio Vaticano II, gracias a Juan XXIII, perdón, quien decía, el Concilio Vaticano II va a ser un momento de ayornamiento, de un momento de actualización, de permitir que haya un aire nuevo, de ventilación de la iglesia. Y entonces, para evitar que estemos tan centrados en yo, en mi realidad, vamos a permitir que haya otras realidades que entren en mi vida y que me ayuden a comprender. Y también queremos, saludos en Torreón, México, queremos también que entre luz en nuestra vida. Y esa luz viene de la Biblia, que es también palabra de Dios. Muy bien. Y la Biblia, vamos a ver esta que es un poco, una comparación un poco menos evidente. La Biblia es como un pueblo. ¿Qué se les ocurre a ustedes al escuchar de que la Biblia es como un pueblo? Bueno, pensemos y vamos escribiendo también en el chat mientras saludo a la gente de Playa Carmen, Quintana, México. Nueva Esparta, Venezuela. Siguen escribiéndonos desde Guatemala, Centroamérica, Panamá, Guadalajara, desde Quito, Ecuador, Unidad Educativa Alfonso del Hierro Lasalle. Bueno, vamos escribiendo por ahí, por favor. Bueno, voy a leer algunas de las respuestas que nos van brindando nuestros lasallistas de toda América Latina. Personas distintas a lo que acostumbramos, cultura, llena de vida. La Biblia es como un pueblo porque cuenta la historia de muchas personas. Tiene diferentes caminos, muchas personas y cada una tiene su propia historia. Espacios, personas, valores, costumbres, normas, historias, relaciones. Saludos a la gente de La Salle en esa. Distintos puntos de vista, comunidad, fraternidad. Está llena de historias. Comunidad que tiene tradiciones, distintas culturas, lleno de vida y vivencias. Saludos a la gente de Cariamanga, Ecuador. Santa Juana del Arco, La Salle. Argentina también. Es un pueblo donde hay muchas historias, vida, cultura. Un pueblo en el que existen diferentes interpretaciones. Conocer qué hay en ese pueblo. Un pueblo, personas en comunidad que trabajan y buscan que sus necesidades sean atendidas. Ver otras realidades. Un pueblo porque somos únicos y a la vez un solo grupo lleno de costumbres y culturas. Historias y encuentros. Situaciones de conflictos, de caminos, de opciones. Saludos en Guatemala. Es una reunión de muchos, somos una diversidad de culturas, costumbres diferentes. Bueno, donde convergen diferentes formas de vida, grupo de personas. Muy bien, todas las respuestas están bien, pero nadie atinó a la imagen que quería presentar yo aquí. Saludos una vez más a la Chura Tarija en Bolivia. Resulta que todo lo que dijeron está excelente. ¿Por qué? Porque la Biblia de hecho nos habla no solo de un pueblo, sino nos habla de muchísimos pueblos del Medio Oriente, de la región incluso del Mediterráneo. Pero es mucho, quisiera llevarla un poco más lejos. ¿Qué tal si pensáramos en un pueblo con todas sus calles, sus edificios y todo lo demás, que nos permiten ver cómo la Biblia, esto nos ayudaría también para explicarle a los niños de nuestras catequesis, la Biblia es como un pueblo que en sus calles, las calles son sus libros, y en cada libro, en cada calle tenemos edificios, cada edificio es un capítulo de ese libro, y cada edificio, hay de todos los tamaños, tiene diferentes habitaciones, diferentes cuartos. Cada uno de esos cuartos es un versículo. Entonces, así, si cada calle es un capítulo, si cada calle es un libro, pues un libro tendrá muchísimas calles. Y si cada edificio es un capítulo,
puede haber edificios altos, bajos, dependiendo de la cantidad de versículos que haya en un libro, en un capítulo, perdón, porque cada habitación dentro de ese, o cada apartamento dentro de ese edificio, dentro de esa casa, es como si fuera un versículo. Pero lo más interesante de esto es que me voy a apoyar en otra imagen, y es que el poblado de la Biblia está dividido en dos. Y en la mitad de este poblado de la Biblia pasa un río. Y ese río, esa agua que pasa allí, es el agua de la vida. Y esa vida es Jesús mismo. Jesús, que ha partido la historia de este pueblo en dos, pero no que lo ha dividido, porque justamente en medio de ese río han sido construidos muchos puentes que nos permiten ver la relación entre una mitad del poblado y el otro. Pero es un solo poblado, así es la Biblia. Es un gran poblado atravesado por el agua de la vida, que es Jesucristo, y que nos permite construir puentes. Ahorita que estamos viendo la situación de Medio Oriente, ¿cómo podemos construir puentes para comprender mejor estas realidades diferentes? Bueno, entonces la Biblia es como un poblado atravesado por el agua de Jesucristo, que es la vida. Tal vez no se lo esperaban por ahí, pero tienen mucha razón en todo lo que escribieron. La Biblia nos habla de muchos pueblos, de muchas culturas que nos obligan a nosotros y a nosotras a salir de nuestra realidad para poder entender también esas realidades. Bueno, ya hablamos mucho entonces de la Biblia como ese libro que nos permite entender la vida, que nos da reflejos, que nos trae aires nuevos, que nos trae luz y que nos permite conocer otras realidades, que nos ayuda a entender la vida a la luz, o más bien gracias al agua de la vida, que es Jesucristo. Pero ahora miremos cómo nació la Biblia. Esta es una explicación un poquito más extendida y lo pongo aquí con unos dibujitos más bien con fines didácticos, pero quisiera que entendiéramos justamente cómo nació la Biblia. Entonces, a la base de todo tenemos un hecho. Algo ocurrió en la vida del pueblo de Israel, o bueno, ocurrieron muchas cosas en la vida del pueblo de Israel que llamaron poderosamente la atención de este pueblo. Y en medio de ese hecho descubrieron la presencia de Dios. Y la presencia de Dios la descubrieron en una enseñanza que ellos sintieron que Dios les estaba enviando. Una enseñanza. Y ese hecho los impactó tanto que los llevó a conservar, ahora sí en un segundo momento, en su memoria, más que el hecho, esa enseñanza. Pero claro, la enseñanza no puede ser desprendida de ese suceso. Pero con el tiempo, entonces, esto que quedó grabado en la memoria de la gente, comenzó a ser transmitido de manera oral. Y empezó a ser conversado de unos a otros, a lo largo de muchísimas generaciones, para que después de algún tiempo fuera puesto por escrito. Hasta ahí creo que estamos claros, no veo yo ninguna complicación. Si llega a haber alguna complicación, después al final podemos responder o repetir si hay alguna duda. Pero la cuestión acá es que la memoria a veces nos falla. Y si por ejemplo ahorita hubiera un choque frente a nuestra casa y quisiéramos contar la historia, primero habría muchas personas mirando desde muchas esquinas y cada uno tiene una perspectiva diferente del hecho. Primero. Segundo, después de una hora hay tantas versiones como personas observando el hecho. Entonces, va a haber varias versiones del mismo hecho. Y tercero, cada uno va a tratar de llenar los huecos de su propia historia, porque no todos vieron todo al mismo tiempo. Algunos llegaron tarde, algunos sí estaban viendo desde el inicio y se fueron. Otros vieron toda la escena, pero cada uno desde un lugar diferente y empiezan a llenar los huecos exagerando. ¿Por qué exageramos?
Claro, porque si hay sangre, dicen, no, y hubo un mar de sangre en ese escenario y cuando el carro chocó venía a 1000 por hora. Un momento, ¿el carro venía a 1000 por hora? ¿Podemos pensar que había un mar de sangre? ¿Que los restos saltaron para el cielo? No, pero es nuestra manera de tratar de comunicar aquello que ocurrió. ¿Y por qué buscamos exagerar? Les cuento que en Colombia, en los que están aquí de Colombia van a escribir ahí si es verdad o es mentira. En Colombia, en la costa norte del país, a la gente a la que nosotros llamamos costeños, esa gente es supremamente exagerada. Son exagerados, ellos no pueden contar una historia de manera tranquila, sencilla, no, tienen que exagerar todos los hechos. Y entonces una vez hablaba con alguien de la costa y decía, hermano, es que si uno no exagera, no le creen. Entonces, esos relatos contados a lo largo de la tradición de la historia, en algunos momentos hubo algunos elementos creativos para lograr preservar el hecho. ¿Por qué? Porque si no exageramos no nos creen y sobre todo porque a nosotros nos llama la atención aquello que sale de lo común. Si es algo simple, cotidiano, pues es como si les pregunto qué almorzaron ayer, anteayer. En México me dirán, pues seguro había tortillas. En Perú dirán, no, arroz había, eso sí, pero el resto, bueno, sí, no importa. Pero cuando hay algo que sale de lo común, eso queda acá grabado en nuestra memoria. Entonces, ese elemento creativo que se fue adicionando a lo largo de la historia de contar y recontar el hecho, fue lo que aseguró que afortunadamente se conservara el mensaje, la enseñanza que estaba en ese hecho. Y tal vez fueron agregando algún detallito aquí y allí, tal vez exageraron un poquito el relato que se estaba contando, porque lo importante, y esto es lo que yo quisiera que nos quedara, una de las cosas que nos quedara clara hoy, es que la Biblia no es un libro de historia, ¿no? No es como un libro, como una enciclopedia que yo puedo ir y buscar qué pasó en el año 1945. En el año 1945 inició la Segunda Guerra Mundial, cuando, en fin. Perdón, en el 45 terminó. En el año 1939 inició la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin. Tenemos una serie de sucesos históricos que yo puedo comprobar y decir, no, fue en tal momento, con tal situación, a tal hora, pero esa no es la preocupación de la Biblia. La preocupación de la Biblia no es contarme a mí una serie de sucesos tal cual y como ocurrieron. La Biblia, en cambio, sí tiene la preocupación de transmitirnos a nosotros cuál fue el mensaje que en ese suceso, a veces no tan importante, aunque sí es relevante, pero más importante que el hecho fue el mensaje. Entonces yo lo que quiero transmitir es ese mensaje, porque la Biblia, atención a esto, es una lectura teológica, religiosa de los sucesos que le acontecieron al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel o al pueblo de la Palestina. A una serie de pueblos, de hecho, porque ahí hay diferentes pueblos. Entonces, fueron diferentes sucesos que los que la vivieron y los que la contaron les impactó tanto porque ahí encontraron un mensaje de parte de Dios y decidieron hacer una lectura teológica, una lectura religiosa de esos sucesos y transmitir eso. Bueno, ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento es que resulta, muchachos, muchachas, compañeros y compañeras, que del momento en que ocurrieron los sucesos hasta que se puso por escrito, pasaron muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Se ubica más o menos, todos me imagino que tienen en la mente la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, con la apertura del Mar Rojo, y cuando pasan y luego entran por el desierto y se van a la tierra de Israel. Bueno, esa salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto se ubica más o menos en el siglo XIII a.C.
Año 1250, dicen algunos. No vamos a aseverarlo con tal precisión por ahora, porque no, digamos que no es el interés aquí. Pero adivinen en qué momento fue escrito ese texto. A ver, si alguien sabe, por favor, que nos escriba. ¿En qué momento fue escrito ese texto? De la salida de la tierra de Israel. Perdón, del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Lorena nos puso ahí algunas ideas. Nadie sabe. Bueno, resulta que ese texto de la salida de la tierra, del pueblo de Israel de la tierra de Egipto se escribió cuando Moisés estaba próximo a morir, perdón. Ojalá, Cristian. No, se escribió en el siglo VI antes de Cristo. Siglo VI. Después del exilio que vivió el pueblo de Israel. O sea, pasaron, ustedes son muy buenos en matemáticas, sabemos que del siglo XIII al siglo VI pasaron 7 siglos, 700 por lo menos, 700 años, desde el hecho hasta la escritura. La pregunta es, ¿yo en el siglo VII puedo esperar que lo que ocurrió en el siglo XIII, después de haber pasado de boca en boca, eso que fue escrito acá, recopila tal cual, exactamente, con una precisión absoluta, qué fue lo que ocurrió? Ya veo algunos que están haciendo así, y efectivamente no. Es prácticamente imposible. Imposible que haya sido descrito tal cual lo que ocurrió 700 años atrás. Si solo en media hora, ¿cuántos chismes se originan después del choque que ocurrió frente a nuestra casa en el ejemplo que di anteriormente? Entonces, esa multiplicidad de versiones en tanto tiempo hizo que al final, en el tiempo de la escritura, no estuviera descrito el hecho, pero sí que se conservara el mensaje que Dios o que el pueblo había entendido, que había captado después de esa experiencia. Y es por eso, en lo que debemos centrarnos. Cuando leemos entonces la escritura, el texto bíblico, tenemos que preocuparnos más de qué fue lo que pasó. Acuérdense cómo inicié yo esta intervención. Las preguntas del por qué y del qué me llevan a justificar, a buscar explicación, a los argumentos. Mientras que el para qué me da el sentido. A la Biblia no le preguntemos el qué o el por qué, preguntémosle el para qué. ¿Cuál es el sentido de todo lo que está en este texto? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy leyendo? El para qué. ¿Para qué? Bueno, y entonces yo ya voy cerrando, ya me voy aproximando al tiempo en que debo dejar de hablar para darle paso a sus preguntas. Antes comento algo de lo que dijo acá Jairo, que dice, también se debe tener presente que se discute si Moisés fue el que escribió o no el libro de algunos de los libros. La tradición rabínica, los judíos nos dicen que Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Situación que es bastante difícil de, digamos, de aceptar o de reconocer, teniendo en cuenta que la escritura la escritura hebraica apareció mucho tiempo después del siglo XIII. Segundo, que la escritura era una tecnología solamente para la clase alta, para la corte del rey, y aunque Moisés estaba en el ambiente del faraón, no estaba en la corte alta del faraón. Y tercero, hay sucesos que superan tanto su existencia, tanto antes como después. Entonces, son muchos los elementos de discusión. Más bien los estudios científicos han demostrado este tipo de cosas, como las de el tiempo que ha pasado desde el momento en que ocurrieron los hechos al momento en que fueron puestos por escrito. Entonces, esto para decir, la Biblia es una recopilación de relatos que son una lectura teológica, una interpretación religiosa de una serie de sucesos a lo largo de la historia. Bueno,
Ahora sí, ¿qué aprendemos de todo esto? He llamado a esta pequeña última sección, ¿qué aprendemos de todo esto? Porque así es como los rabinos en el Talmud empiezan a desglosar las enseñanzas de varios rabinos y dicen, bueno, ¿y qué aprendemos de todo esto? Y empiezan con los aprendizajes. Entonces, lo primero es que para leer la Biblia necesitamos partir de la realidad que nos rodea. Atención, empezamos a leer, y este es un tip excelente para los catequistas, empezamos a leer la Biblia con la Biblia cerrada. Van a decir, hermano, pero ¿cómo así que voy a leer la Biblia con la Biblia cerrada? Es que hay un libro que fue escrito antes de la Biblia y es el libro de la creación. Nuestro entorno, nuestra vida fue la primera palabra de Dios. Dios creó el mundo con su palabra y después apareció la Biblia, fue escrita la Biblia. Entonces, la Biblia es lo primero que tenemos que leer para poder acercar la vida, es lo primero que tenemos que leer antes de acercarnos a la Biblia. La vida cotidiana es el pretexto que nos prepara para leer el texto bíblico. Sin leer la vida primero, sin tratar de ver qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, leer el texto bíblico va a ser vacío. ¿Por qué? Porque la Biblia, como dijimos, es algo que ilumina. Y la vida cotidiana es también el lugar de llegada de la lectura bíblica. Entonces partimos de nuestra vida, de la existencia, y de eso que vemos en nuestra vida, vamos a buscar iluminación en la palabra de Dios, en la Biblia, y de la Biblia, después de haber terminado, no es un ejercicio para decir, oh, ya sé qué fue lo que ocurrió en este momento, oh, ya sé cuál es el mensaje de Dios para mi vida. Es que tengo que traer eso a la existencia, tengo que aterrizarlo y decir, bueno, ¿y esto qué me dice a mí? ¿Qué le dice a mi comunidad? ¿Qué le dice a mi barrio? A mi sociedad, y qué me está invitando a hacer. Una lectura, decía San Óscar Romero, obispo de El Salvador, decía, un texto bíblico que no incomoda, un texto bíblico que no levanta roncha, como se dice vulgarmente, así lo expresa San Óscar Romero, eso, ¿qué palabra de Dios es? La palabra de Dios es para que nos incomode, para que nos cuestione, para que como en el espejo me haga ver, oiga, ¿yo cómo estoy saliendo? ¿Qué tipo de persona es la que está saliendo afuera? ¿Qué tipo de persona es la que estoy viendo yo cuando tengo la oportunidad de reflejarme? Pero si la palabra de Dios no me incomoda, no me cuestiona, no me hace cuestionar también mis ideas cotidianas, pues entonces, ¿para qué es la Biblia? ¿Qué palabra de Dios es esa? Nos dice San Óscar Romero. Bueno, ¿qué más aprendemos de todo esto? Miren, la Biblia fue escrita en comunidad y por ello es necesario que sea leída también en comunidad. Hermano, ¿cómo así que la Biblia fue escrita en comunidad? ¿Cuántas personas contaron y recontaron los relatos? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas a lo largo de tantos años antes de que fuera puesto por escrito? ¿Fue una sola persona la que escuchó? ¿Fue una sola persona la que tuvo la oportunidad de seleccionar qué escribir y qué no escribir? Fueron muchas personas, fueron una comunidad completa, o varias comunidades enteras, que estuvieron involucradas al momento de escribir y por lo tanto leer la Biblia es una tarea comunitaria. Ojo, tarea comunitaria. Hermano, entonces no puedo leer la Biblia yo solo. Claro que sí, podemos leerla en soledad, pero siempre entonces con una mirada comunitaria. ¿Pero qué nos ayuda a leer la Biblia en comunidad? Es el ítem que sigue. Leer la Biblia en comunidad permite recoger múltiples miradas, múltiples experiencias y múltiples sentires. Así como hay múltiples miradas cuando ocurre un suceso, también hay múltiples experiencias y múltiples sentires. La mirada del hombre es radicalmente diferente a la de la mujer. Las mujeres ven cosas que a los hombres se nos pasan por alto. Es más, yo me atrevería a decir que las mujeres pueden ver muchísimos más detalles que nosotros los hombres. Bueno, eso lo sabemos de sobra. Y entonces, también
hay que verlo desde esa mirada. ¿Y los niños tienen algo que aportar? Claro, las preocupaciones de un niño son muy diferentes a las de los adultos. Entonces, que un niño también puede leer la Biblia es verdad. Claro, con un proceso de acompañamiento, pero también necesitamos esa mirada, esa experiencia y ese sentir. Entonces, si queremos una lectura completa, más cercana de la completitud de un texto bíblico, tenemos que involucrar a varias personas con diferentes experiencias, edades, miradas, sentires. Y quisiera terminar ya este espacio, entonces, diciendo, pues, citando un texto de la Biblia, tomado de Isaías capítulo 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Este texto de Isaías yo creo que resume de alguna manera lo que he tratado como de esbozar aquí en esta pequeña charla que hemos tenido. La palabra de Dios es como la lluvia, que no va a volver al cielo hasta que no haya empapado la tierra. Y habiendo empapado la tierra, que la vuelva fértil, y que siendo fértil dé fruto. La palabra de Dios no va a volver a Dios hasta que no cumpla su cometido, que es empaparnos por completo, hacernos fértiles para nuestra existencia y que nosotros demos fruto. Espero entonces que esta pequeña charla nos ayude a tomar algunos tips, pero sobre todo nos dé elementos para descubrir el poder de la palabra en la Biblia y que nos prepare mejor a ser fieles seguidores de Dios. Muchísimas gracias y bueno, creo que habrá algunas preguntas, algunas dudas. Y bueno, entonces le cedo la palabra a los hermanos César Pablo y Eduardo. Muchísimas gracias, hermano Daniel, por su presentación, por esta introducción. Sí les pedimos, por favor, que por una cuestión de orden pudiesen colocar tus preguntas, escribir las preguntas en los comentarios y desde ahí leerlas para que el hermano Daniel pueda responderlas. Así que, por favor, mientras van ahí llegando las felicitaciones, si es que hubiese alguna pregunta, hacerla mediante el chat, por favor. Ahí, Daniel, lees directamente la de Miriam. Sí, mientras van escribiendo otras, entonces Miriam nos pregunta, buenas tardes, no sé si estoy dentro del tema, pero me podría decir cómo debemos entender el Génesis. ¿Sería una interpretación para contar el inicio de la creación? Muy buena pregunta, Miriam. Para eso necesitamos toda otra charla completa, pero básicamente quisiera contarles que así como el texto bíblico de la salida del Éxodo fue escrito en el siglo VI, también en el siglo VI fue escrito los textos de la creación, porque les cuento, no es solo un relato de la creación, hay dos relatos de la creación. Uno está en Génesis capítulo 1 y otro está en Génesis capítulo 2. El primer relato, que es el sacerdotal, así se llama entre los estudiosos de la Biblia, es el que nos cuenta la creación en 7 días. Y Génesis capítulo 2, desde el versículo 4, es el que nos cuenta la creación de Adán y Eva. Entonces es cuando Dios prepara el jardín de Edén, allí hay ríos, y porque no había plantas, no había lluvia y no había quien cultivara la tierra. Entonces ahí Dios hace surgir un río, una serie de ríos, planta un jardín y allí pone también al hombre y pues le da la tarea de cuidar y cultivar ese jardín. Entonces son dos relatos diferentes.
¿Y por qué surgen dos relatos diferentes? Pues por esto que les había dicho, de las miradas diferentes. El uno es la mirada de los sacerdotes y el otro es la mirada más bien del campesino, que es el que trabaja la tierra. Pero estos dos relatos tienen algo en común, que obviamente que hablan de la creación, pero más bien que de la creación, de la recreación del pueblo. Estos relatos surgieron en el pueblo de Israel después de que volvieron del exilio en Babilonia. ¿Y por qué sabemos que fue así? Bueno, hay varios detalles, ahorita les puedo comentar algunos, pero porque estos textos se refieren a cuando volvieron de Babilonia, encontraron que el país, que la tierra estaba completamente desordenada. Hagan de cuenta cuando la mamá vuelve a casa después de unas vacaciones o de un fin de semana y dejó a cargo a los hijos o al esposo, no quisiera entrar en detalles, pero vuelve y encuentra todo un desorden horrible. Y la mamá lo primero que hace es poner orden. Y empieza, usted, ¿qué hace ahí? Lo veo, se levanta, vaya, llega eso, ¿no? Y esa palabra de la mamá es semejante a la palabra de un dicho. Lo que dice la mamá, eso es lo que se hace y rapidito. Entonces, llega un momento en que hay que poner orden. Y eso es de lo que nos habla el capítulo 1 del Génesis. Dios está poniendo orden. Fíjense que Dios separa la luz, crea la luz y la separa de la oscuridad. En el segundo día de la creación, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y en el tercer día de la creación separa en abajo las aguas de la tierra. Y luego esa es la primera mitad de la creación. La segunda mitad de la creación es cuando Dios en el cuarto día crea los habitantes de la luz y de la oscuridad, es decir, el sol y luego la luna y las estrellas. En el día 5, paralelo al día 2, crea los animales que va arriba, en las aguas de arriba y en las aguas de abajo. Y luego en el día 6 crea los habitantes, en el día 5 crea los habitantes del firmamento. Y en el día 6, paralelo del día 3, donde había separado la tierra del agua, crea los animales y crea las plantas que están en la tierra. Entonces, Dios está organizando. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando volvió después del exilio, organizar el desorden que había ahí. Y en cambio, la mirada del campesino es, hombre, esta tierra está sin cultivo, no tiene sentido esta tierra. Entonces, esta tierra es para cultivarla y para cuidarla. Entonces, los textos de la creación son más bien una recreación, el cómo organizar el mundo y que el mundo tenga sentido para nosotros. Una explicación, unos elementos así bien rápidos como para entender cómo comprender este texto de la creación. Y no sé si hay más preguntas, hermanos. Ay, sí, acá hay otra. ¿Las lees tú, Daniel, directamente? Perdón. ¿Podría repetir la comparación de la Biblia con el espejo? Es que me perdí un poquito, dice Mari Díaz. Claro que sí, Mari. La Biblia es como un espejo en cuanto que nos sirve para reflejarnos y en ese reflejo nos sirve para ver cómo estamos y nos ayuda a la vez a arreglarnos, a ponernos bonitos para poder estar bien, no en el punto, una estética no del exterior, sino una estética, del interior. Y les preguntaba, ¿y cuánto tiempo dedicamos nosotros a la estética interior? A vernos y sentirnos bien en nuestro interior, en nosotros mismos. Entonces, la Biblia es como un espejo que nos devuelve un reflejo valiosísimo para ver cómo estamos. María Lourdes nos dice, tener contacto con la Biblia es indispensable para evangelizar por medio de la catequesis. Claro que sí. De hecho, según la enseñanza de la Iglesia, la Biblia es el primer libro de catequesis que debemos utilizar. No es uno de, no tengo la cartilla, o en la cartilla me manda la Biblia. No. La que nos orienta es la Biblia. Así que la Biblia es el libro base del catequista. Pregunta Jesús David, ¿cómo podemos saber que un relato es real o no? Ya que en la Biblia hay muchos relatos que son para dejarnos una enseñanza, pero mucha gente los toma como reales. Creo que
fue algo de lo que traté de contarles cuando hablamos del proceso de la escritura de la Biblia. Yo no creo que haya que preguntarnos de si es real o no es real, porque como les dije, los textos bíblicos no son algo científicamente comprobable, porque esa no es su preocupación. Son una interpretación religiosa, interpretación teológica de una serie de sucesos para comprender su mensaje. Entonces, preguntarnos por si es real o no es preguntarle el por qué o el qué. Lo que deberíamos preocuparnos es justamente, como tú dices, Jesús, por la enseñanza, el para qué este texto. No nos centremos en lo maravilloso que surgió de la creatividad del pueblo al relatar el texto, sino concentrémonos en quitando estas capas de creatividad, miremos qué es lo que hay en el fondo del texto. Eso es lo que nos debe preocupar. Cristian nos dice, el Pentateuco se escribe como una necesidad del pueblo de Israel cuando sufre el primer destierro, exacto, y la necesidad de no dejar perder el mensaje de Moisés, que había pedido recordar día y noche los preceptos de Dios. Así es, de hecho hay unos textos del Pentateuco que fueron escritos antes del exilio, por ejemplo el libro del Deuteronomio, o algunas partes del libro del Deuteronomio. Un comentario, me llamó la atención la presencia de las personas exageradas en el transcurso de la vida y de distintos roles como maestros, padres, hijos. Por otro lado, me fue muy interesante la explicación de la Biblia primero como vida. Excelente, muy bien, muchas gracias, Yacel. En Iquitos. Carlos Arroyo, ¿podría compartir alguna experiencia de trabajo que haya conocido y realizado con jóvenes para ayudarles a leer la Biblia a partir de la realidad que ellos viven? De hecho, mi tesis de grado fue sobre esto. Entonces, la idea es, cuando vamos a abordar la Biblia con los jóvenes, lo primero es partir de la existencia de ellos, hablar con ellos, preguntarles cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, qué les aqueja. Y esto vale tanto para los jóvenes como para cualquier otro grupo. Yo no llego a una reunión imponiendo un texto bíblico sin haber, y de hecho, sin haber también visto cuál es la realidad de las personas con las que voy a tratar. Debo ver primero la vida, cuáles son sus preocupaciones, y después veo cuál texto bíblico me sirve. Pero no es que yo haga, hoy vamos a hablar sobre este texto y lo abro al azar a ver dónde aparece. No, así no es como funciona. Cualquier texto bíblico nos sirve para cualquier situación. Tenemos que mirar cuál es la realidad y a partir de esa realidad seleccionar el texto bíblico que va a iluminar esa realidad. De lo contrario, no va a tener sentido. Y de hecho ese es el problema cuando trabajamos, por ejemplo, con jóvenes, que les traemos un texto que habla de cosas que no tienen nada que ver con sus preocupaciones. No tienen nada que ver con sus preocupaciones y entonces la Biblia no les dice nada. Y entonces de esa experiencia ellos ya dicen, la Biblia no sirve. Entonces por eso debemos ser tan cuidadosos al momento de preparar un encuentro en el que vamos a usar la Biblia. Primero veamos qué realidad es la que necesita ser iluminada para poder escoger el texto bíblico que nos sirve. Gracias por esa pregunta, Carlos. Vamos con Miriam. Entiendo lo que dice el Génesis, pero ¿se lo tomaría como interpretación o se la podría explicar así a los niños de la catequesis? Bueno, ya hablamos del Génesis, pero gracias por esa pregunta, Miriam, porque la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento, si queremos empezar a tratarlo con un grupo, hay que empezar a tratarlo por el libro del Éxodo, porque el Éxodo es donde está el elemento raíz de la revelación de Dios, donde Dios revela su nombre, Yahvé, ¿no? Yo soy el que soy, yo soy el que estoy, y que va a seguir luego, de hecho, a la liberación del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Ese hecho es fundamental, es ahí donde tiene la real creación del pueblo, como pueblo, con esa creencia en un Dios que es el liberador y que es el que los va a sacar para hacerlos pueblo por fin. Ese es el hecho creador del pueblo. Entonces, si quisiera empezar a explicar, que no se debe explicar tampoco, empezar a leer el texto bíblico por el libro del Génesis nos va a traer más problemas que
que soluciones. Empecemos a leer, si queremos, leer el Antiguo Testamento con grupos. Empecemos por el libro del Éxodo. Allí vamos a encontrar más éxito que con el otro. Gracias por esa pregunta. Edgar Daniel Martínez, ¿cuáles son las claves hermenéuticas fundamentales que debemos considerar los educadores en la fe al introducir a los estudiantes a la Sagrada Escritura para que no solo la comprendan intelectualmente, sino que la vivan como palabra viva en su experiencia personal y comunitaria? Bueno, clave hermenéutica. La primera clave hermenéutica, ya la he dicho varias veces, partimos de la vida. Eso es fundamental. Clave hermenéutica número 1, partamos de la vida de las personas a las que les vamos a hablar. Segunda clave hermenéutica, tiene que ver con lo que acabo de decir. Dejemos que el texto nos permita ver cuál es el rostro de Dios y tratemos de concentrarnos en eso. Entonces, hay una idea una clave de interpretación que debemos tener acá es: Dios es el liberador. Dios ha venido para liberarnos a nosotros, Dios está para liberarnos a nosotros y por eso nos ha enviado a Jesús. Jesús vino para hacernos personas libres. Entonces, creo que una lectura bíblica que nos esclaviza a tradiciones, que nos esclaviza a costumbres, que nos esclaviza a cosas, no es una lectura bíblica en la línea del mensaje de Dios. Es una lectura liberadora, es una lectura que nos trae vida y nos trae vida en abundancia. Y un tercer elemento de la como clave hermenéutica es, como ya les dije, antes de leer la Biblia, o sea, empezamos a leer la Biblia con la Biblia cerrada. Muchas cosas de la Biblia no se entienden hasta que nosotros no tenemos experiencias semejantes a eso que nos narra el texto bíblico. Entonces, voy a contarles una experiencia que al fin no respondí desde esa esquina a la pregunta de alguna experiencia que haya tenido con jóvenes. ¿Cómo le explico, más que jóvenes, niños, cómo le explico yo a un niño ese relato de la parábola de la mujer que esconde una medida de harina, una medida de levadura en 3 medidas de harina? Para que los niños puedan entender o los jóvenes puedan entender eso, hay algunos que todavía creen que la leche sale de la nevera, ¿no? Que no se imaginan ni que la leche viene de la vaca. Entonces, hay niños y jóvenes que no tienen ni idea de esto. Entonces, hagamos pan. Dije, vamos a hacer una masa con los niños. Y llevé la harina, llevé agua y llevé la levadura y se las mostré bien. Mire, esto es levadura. Vamos a echar un poquitito en toda esta masa. La echamos, revolvimos, cubrí la masa y le dije, bueno, miren bien la masa. Entonces, obviamente, en el recipiente ocupaba una parte muy pequeña. Nos fuimos a jugar, hicimos otras cosas, les expliqué otras cuestiones y les dije, bueno, ahora vamos a ver cómo está la masa. Cuando levanté la masa, los niños asombrados. ¡Ah! No puede ser, ¿qué pasó? Entonces les dije, eso es lo que hace la levadura, hace que la masa se infle. Y después, solo después, fuimos a leer el texto bíblico. Cuando leímos el texto bíblico, yo no tuve que explicar nada. De una los niños entendieron. Lo único que tuve que hacer fue preguntas para ir sacando lo que ellos ya habían experimentado. Entonces, clave hermenéutica, generar, esto se lo digo cada vez que puedo a profesores y a gente que estudia la Biblia conmigo. Si queremos hacer que la gente con que tratamos entienda la Biblia, generemos experiencias antes que les ayuden a generar empatía con eso que aparece en el texto bíblico. Y una última pregunta, hermanos, César y Eduardo. Sí, creo que una más podemos contestar. Puedes contestar. Ya. Teresa de Jesús, para alguien que no ha leído Biblia, es recomendado que primero lea el Nuevo Testamento, ¿es correcto? Para que así pueda entender más el Antiguo Testamento. Como dije antes, empezar a leer la Biblia depende de la situación, o leer un texto bíblico cualquiera depende de la situación en la que estemos. Primero miremos la situación y después miramos qué texto es el que vamos a leer. Y antes que leer el texto bíblico individualmente, es más aconsejable leerlo en comunidad. Entonces, más que cuál o dónde, o desde dónde,
¿cuál o qué texto? Creo que la pregunta sería más bien desde qué lugar debemos leer la Biblia. Creo que desde la comunidad. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Comunitariamente, para que así en el conjunto podamos interpretarla desde nuestras diversas miradas. Cuando comparé el texto de la Biblia con el poblado, les conté que en la mitad está el río de la vida, que es Jesús, y que es gracias a ese río que se han construido puentes. Indistintamente de si es el Antiguo o el Nuevo Testamento, siempre encontraremos puentes que nos lleven de un lado a otro. Más importante que eso es entonces cómo leemos la Biblia en comunidad y qué es lo que nos lleva a leer la Biblia. Debe ser la vida, nuestra propia existencia, para que podamos encontrar allí las luces para interpretarla. Genial, muchísimas gracias, hermano Daniel. Sin duda alguna, esta introducción creo que nos enriquece, también nos va provocando cosas que creo que es lo importante que también nos provoque para nuestra propia vida, para nuestra vida espiritual y sin duda para el trabajo que realizamos en la catequesis. Solamente un par de avisos publicitarios antes de terminar. El primero de ellos, seguramente van quedando muchas preguntas. No se preocupen, la idea es que al finalizar estos 4 encuentros se les va a enviar un formulario no solo de evaluación, sino también para que estas preguntas que todavía nos van quedando nos la puedan expresar de tal manera que para la red de evangelización pastoral y catequesis sea un insumo que nos ayude a continuar pensando estos espacios formativos. En segundo lugar, el día de mañana tenemos la charla sobre metodología en catequesis a cargo del licenciado Martín Cosiancic del Distrito de Argentina, Paraguay. Él es el director del Instituto de la Pastoral de la Adolescencia, así que también lo tienes en el mismo enlace, solamente que en otro horario. El día de mañana es a las 6 hora de Colombia, es decir, 2 horas después de la que hemos tenido esta charla. Así que nuevamente, Daniel, muy agradecido por tu experiencia, tu conocimiento. También agradecer al hermano César Pablo de México Norte, que es quien nos está colaborando con la plataforma, los correos, la liga, el enlace y todo lo que viene de logística. Y por supuesto, a todos ustedes, las lasallistas, por estar aquí. Que nuestro buen Dios y en la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, nos siga acompañando en lo que nos queda por hacer de esta jornada y que también interceda en nuestro ministerio de cada uno de nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Por siempre.